Hola amigos, antes de comenzar la historia, quiero hablarles sobre mi canal. He creado este nuevo canal porque YouTube eliminó mi canal anterior, que tenía 5,000 suscriptores, debido a que cambié de laptop y cometí algunos errores. YouTube entendió que mi canal había sido hackeado, así que lo eliminaron, lo que me causó mucho dolor. Por favor, suscríbanse a mi canal para que pueda alcanzar mi objetivo nuevamente. No es difícil para ustedes, pero es un gran apoyo para mí. Gracias. Ahora, comenzamos la historia. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico que se dio a la fuga cuando yo tenía 10 años. Mi papá tenía solo 39 y mi mamá 35. Ninguno de mis padres tenía parientes que pudieran acogerme. Vivía en un pueblo muy pequeño donde todos iban a la iglesia y donde todos se conocían. Mi padre había sido heredero de una pequeña fortuna, por lo que no tenía que trabajar. A él no le gustaban las grandes ciudades, así que decidió mudarse a un pequeño pueblo donde podía tener una tienda de antigüedades. A mi mamá le gustaba coleccionar antigüedades. Cuando mis padres fallecieron, hubiera tenido que ir al orfanato, pero esta pareja de la iglesia, a quienes llamaré el señor y la señora Banks, decidieron adoptar a una niña. Ellos hicieron un gran espectáculo en la iglesia sobre cómo una niña necesita un hogar amoroso y que Dios les había dado esta feliz tarea de criarme en su hogar y en sus corazones. Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo si esas fueron las palabras exactas de la señora Banks, pero fueron algo vergonzoso como eso. La familia Banks tenía su propia hija, ella, que era un año mayor que yo. Eso debería haber significado que seríamos súper buenos amigos, pero ella tenía lo suyo y siempre me ignoraba. Los Banks recibieron un tipo de apoyo del Estado para cuidar de mí, pero también recibía cheques todos los meses del patrimonio de mi padre que se suponía que cuidarían de mí. Cuando cumpliera 18, recibiría el control total de la herencia de mis padres. Los Banks no fueron exactamente crueles conmigo, pero en privado estaba claro que solo estaban usándome para construir su reputación en nuestro pequeño pueblo frente a otras personas. Me adulaban con un estilo enfermizo de algodón de azúcar que me hacía sentir incómodo. También eran amables conmigo en público, lo cual ella odiaba. Los Banks me ponían en un gran programa, cada vez que los trabajadores sociales venían a controlarme, me entrenaban antes de que llegara la señora y me decían que orara por lo piadosos y maravillosos que eran. Después de que el trabajador social se iba, volvían a ignorarme y a gastar el dinero de mi padre en cualquier cosa que alguna vez quisieran, buenas cenas, vacaciones, etc. Para mí, estaba claro, incluso cuando era adolescente, que la familia Banks solo estaba usando parte de mi donación, tanto del Estado como de mi fideicomiso, para cuidar de mí, el resto lo gastaban en sí mismos. A medida que crecía, pude ver que mis padres adoptivos fingían tener una gran perspicacia para los negocios y que, por eso, tenían más dinero, comprando un nuevo Volvo. De donde soy, un nuevo Volvo es un evento, y hacían un viaje a Nueva York para comprar ropa elegante para ella cuando tenía 17 años. Me di cuenta de que los Banks estaban acumulando el dinero de mi fondo fiduciario para pagar la matrícula universitaria de ella. Durante este tiempo, los Banks nunca lo dirían abiertamente, pero implicarían en gran medida que les debía. Una vez que obtuviera el control de mi herencia, debía ser piadoso y generoso, y darles una compensación material por todo el trabajo que hicieron para criarlo. Creo que ya obtuvieron mucho material, especialmente porque la señora Banks prácticamente robó todas las antigüedades de mi madre de su tienda y se las guardó para ella o se las dio a ella o a sus otros parientes. Una cosa que mi mamá nunca guardó en su tienda fue un juego de china fina de la era Baroque extremadamente caro, absolutamente completo y con un valor de decenas de miles de dólares. No era una réplica, sino real. Es un asunto tan real que Napoleón Bonaparte bien podría haberse comido el bistec de esos platos. Probablemente no, pero entiendes que era mi juego de china. Por supuesto, la señora Banks pensó que yo era un idiota y no sabía que ella siempre hablaría de cómo este juego de china sería para ella el día de su boda. La señora Banks asumió que, como siempre me vestía de manera modesta, no me importaban todas las antigüedades que ella había robado o regalado. Cuando era un niño, mi madre me decía que las cosas eran solo cosas y que nunca debía obsesionarme con ellas. Así que tener el juego de china para mí no era un problema. Lo que sí era un problema era que la señora Banks actuaba como si fuera suyo para regalar, lo cual es muy mal. Así que, una vez que ella fue a la universidad gracias al dinero de mis padres biológicos, tuve que hacer mis propios planes.
Siempre me había ido bien en la escuela y, de hecho, obtuve una beca parcial para asistir a una escuela fuera del estado que podía pagar fácilmente con mi herencia, de la cual muy pronto tendría control. Como de costumbre, el señor y la señora Banks me estaban diciendo que les debía una compensación y que, como pronto iba a ser rico, debía compartir la riqueza. Supuse que, durante los últimos 7 años, probablemente me robaron o malversaron más de 200,000 del dinero de mis padres, por no hablar del dinero estatal que malversaron. La relación con los Banks se volvió cada vez más complicada. Era como si la amabilidad que me mostraban fuera una fachada, un papel que desempeñaban para la comunidad, y su verdadero yo se revelaba en los momentos de soledad. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché a la señora Banks hablando con el señor Banks sobre mí. Susurros a través de la puerta, apenas audibles, pero cada palabra se clavó en mi corazón. No podemos permitir que ella se quede con todo, después de todo lo que hemos hecho por ella, decía. Esa frase resonó en mi mente, y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Con el tiempo, empecé a sentirme atrapada. Estaba en un lugar que se suponía que era un hogar, pero que nunca lo sentí realmente así. Tenía un cuarto decorado con fotos de lugares que nunca había visitado, una cama que no era más que un lugar para escapar de la realidad, y una vida en la que cada sonrisa me era dada con un precio adjunto. Mis padres adoptivos me presentaban a sus amigos y a la comunidad como su hija adoptiva, lo cual me hacía sentir como un proyecto en lugar de una persona. Al llegar a la adolescencia, la presión aumentó. Ella había comenzado a salir con chicos y a vivir una vida que me parecía ajena. Mis momentos de tristeza y frustración se multiplicaban, mientras ella brillaba en el centro de atención. Decidí que ya no podía seguir siendo una sombra. Tenía que hacer algo al respecto. Planeé mi venganza de la forma más ingeniosa que podía imaginar. Cuando cumplí 18 años, finalmente obtuve el control de mi herencia. La noche anterior a mi cumpleaños, me senté en la cama y miré el viejo álbum de fotos de mi familia. Recorrí las imágenes de mis padres, riendo y disfrutando de la vida, y el dolor me atravesó de nuevo. Sin embargo, esta vez, había algo diferente. La ira que había acumulado durante todos esos años se convirtió en un combustible. Cuando el reloj marcó la medianoche, era oficialmente la dueña de mi vida. El día de mi cumpleaños, los Banks organizaban una pequeña fiesta. Sus amigos y conocidos estaban allí, pero sentí que me observaban con una mezcla de curiosidad y simpatía. En el fondo de mi mente, sabía que todos pensaban que era una afortunada, una niña que había sido rescatada por una familia bondadosa. Pero en el fondo, era una mentira que había permanecido oculta durante años. Cuando el señor Banks me entregó un regalo, lo abrí con cautela. Era un par de llaves que se suponía que representaban nuestra nueva vida juntos. Sentí que la rabia me llenaba. Miré a su alrededor y sonreí con una calma helada. ¿Sabes qué? Gracias por todo, pero voy a hacer las cosas a mi manera a partir de ahora. Esa declaración fue como una bomba en la sala. Sus rostros cambiaron, pasando de la sorpresa a la preocupación. Se dieron cuenta de que estaba lista para tomar las riendas de mi vida y que ya no necesitaba su aprobación. Se acercaron a mí, intentando convencerme de que había un camino más fácil, pero ya no estaba interesada. Con mi herencia en mis manos, empecé a hacer planes. Al principio, fui a un abogado y aseguré que mi dinero estuviera protegido. Luego, decidí mudarme a la ciudad, lejos de su influencia. Compré un pequeño departamento, lo suficiente para mí. Era un lugar donde podía ser realmente libre. Al final del verano, había decidido volver al pueblo, no para quedarme, sino para mostrarles a los Banks que yo había ganado, que su manipulación y su juego de poder ya no me afectaban. Cuando regresé, la señora Banks estaba en la tienda, organizando algunas antigüedades. Al verme, su sonrisa se desvaneció, y entendí que su miedo había crecido. No era la niña que habían adoptado, era una mujer que había recuperado su vida. La confronté de una manera que nunca imaginé. No eres mi madre, y no tienes ningún derecho sobre mí o sobre lo que le pertenece a mi familia, le dije. Su rostro palideció mientras ella intentaba articular una respuesta, pero no le di la oportunidad. Te robaré todo lo que me has quitado. Con la ayuda de mi abogado, logré recuperar las antigüedades de mi madre que la señora Banks había tomado. Cuando entré a la tienda y vi todas esas cosas que representaban mi pasado, una mezcla de tristeza y triunfo me invadió. Esa era mi herencia, y finalmente estaba recuperando lo que me pertenecía.
El resto del pueblo miraba la escena con asombro. Las palabras se esparcieron como el fuego. Los Banks, quienes una vez habían sido considerados una pareja ejemplar en la comunidad, ahora eran vistos como lo que realmente eran, oportunistas. La familia que me había salvado se convirtió en el blanco de los chismes y las críticas. Con el tiempo, la verdad se convirtió en un eco en el pueblo. La gente comenzó a cuestionar cómo los Banks habían tratado su relación conmigo. Empezaron a darse cuenta de que habían sido parte de un espectáculo, y que su imagen de generosidad era solo una fachada. A medida que me asentaba en mi nueva vida, sentí una paz que nunca había experimentado. Hice nuevos amigos, disfruté de la libertad de ser quien realmente era, y supe que había dejado atrás una parte de mí que nunca debía haber existido. A través del dolor y la lucha, había encontrado mi voz y mi lugar en el mundo. Mis padres adoptivos creían que podían controlar mi vida, pero al final, fui yo quien tomó las riendas. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus acciones, yo florecí en mi nuevo entorno. Aprendí que la verdadera familia no siempre está relacionada por la sangre, sino por el amor y el respeto. Así que, sí, mis padres adoptivos arruinaron mi infancia, pero yo arruiné su vida. Me liberé de sus cadenas y reclamé mi historia.